Vamos a calcular las medidas de posición para datos agrupados. En este caso vamos a ver ejemplos relativos a los percentiles. Los percentiles, bueno, a partir de la distribución que tenemos de un 100% de información, los percentiles dividen en 100 partes iguales toda esta distribución, es decir, va desde el percentil 1 hasta el percentil 99. Prácticamente cualquier punto, cualquier fracción en la que se ha dividido o se desee dividir la distribución de frecuencias puede ser calculado por esta medida de posición conocida como percentil. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a calcular el percentil número 35. En primer lugar, bueno, se identifica con una P mayúscula y el percentil que queremos calcular es el subíndice de esa letra P que acabamos de escribir. ¿Cuál sería la fórmula? Límite real inferior más este subíndice 0.35 por n menos la frecuencia absoluta acumulada, un intervalo antes de donde se halla ese percentil, entre la frecuencia absoluta de ese intervalo por la amplitud de los intervalos. Vamos a trabajar con esta distribución de frecuencias. En este caso tenemos que n, el número de datos, es igual a 36. Por lo tanto, 0.35 por 36 es igual a 12.6. En este caso, bueno, pues tenemos que revisar en qué intervalo se localiza ese número. Bueno, tenemos que revisar esta columna de frecuencia absoluta acumulada. Aquí llevamos 4 datos, aquí llevamos 10, necesitamos el 12.6. Bueno, pues en el siguiente, que ya tenemos 19, entonces en este tercer intervalo se localiza el percentil 35. Por lo tanto, de acuerdo a la información que nos proporciona este renglón, vamos a ir sustituyendo en la fórmula. Límite real inferior sería 3.5 más 0.35 por 36 menos la frecuencia absoluta acumulada, que en este caso un intervalo antes de donde se halla este percentil 35 es igual a 10, entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se halla este percentil, que son 9, por la amplitud del intervalo, que en este caso, ¿cómo la obtenemos? Bueno, tomamos cualquiera de los renglones de la columna de límites reales. El resultado de la diferencia del límite real superior menos el límite real inferior, esa es la amplitud del intervalo. Por ejemplo, en este caso, 5.5 menos 3.5 es igual a 2. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? El percentil 35 es igual a 3.5 más 0.35 por 36, 12.6, menos la frecuencia absoluta acumulada 10 entre 9 por 2. 3.5 más 2.6 por 9, 2.6 entre 9 por 2. Como tenemos una fracción multiplicando un número entero, se le agrega un denominador unitario al número entero y la multiplicación de fracciones es directa, que sería 3.5 más 2.6 por 2, 5.2 entre 9. Y el resultado de esta operación es 4.077 periódico y terminamos con un 8. Entonces aquí, en el recuadro correspondiente, escribimos el resultado obtenido. El siguiente percentil que nos solicitan es el 72.
Bueno, aquí entonces el percentil 72, ¿cuál sería su fórmula? Límite real inferior más 0.72n menos la frecuencia absoluta acumulada entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se halla el percentil a calcular por la amplitud del intervalo. 0.72 por n, ¿esto a qué va a ser igual? Esto es igual a 25.92. Tenemos que localizar en qué intervalo, en cuál de estos intervalos de la distribución de frecuencias que tenemos, en qué renglón se localiza ese dato 25.92. Para ello revisamos esta columna de frecuencia absoluta acumulada. Llevamos 4 en el primero, 10, para el tercero ya van 19, pero necesitamos llegar al 25.92. El siguiente, el cuarto, es de 29, por lo tanto, en este renglón se halla el percentil 72. Entonces, de acuerdo a la información que nos proporciona el penúltimo renglón de los intervalos, es el que vamos a tomar como base para sustituir en la fórmula. Tenemos el límite real inferior, 5.5, más 0.72 por n, que son 36 datos, menos la frecuencia absoluta acumulada un intervalo antes, 19, entre la frecuencia absoluta del intervalo donde se halla el percentil, 10, todo este cociente multiplicado por la amplitud del intervalo, que son 2. El percentil 72, que sería 5.5 más 0.72 por 36 es igual a 25.92 menos 19 entre 10 por 2 enteros. Esto es igual a 5.5 más 25.92 menos 19 es igual a 6.92 entre 10, todo esto por 2 enteros. Sería entonces 5.5 más 6.92 por 2 entre 10. Recordemos que al multiplicar un número entero por una fracción se le agrega el denominador unitario y tendríamos entonces 13.84 entre 10. Y el resultado de esa operación es 6.884. Por lo tanto, aquí en este recuadro escribimos 6.884. Y de esta manera es como se calculan los percentiles de una distribución de frecuencias.